Bueno, y mencionábamos hoy al inicio del noticiero el caso de Rita Cervantes Martínez, un caso judicial. El juicio comenzó hoy justamente a Rita, esta joven de 31 años a quien se la acusa de intentar matar a su beba y luego abandonarla cerca del arroyo Mártires allá por el 2020. Vamos a hablar algunos minutos con una de sus abogadas, que es Luciana Sommer Aromí, y ya está en línea con nosotros. Luciana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, buenas noches en realidad. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, no, por favor, gracias. Contanos la situación, te voy a tutear, Luciana. Contanos la situación de Rita hoy, ¿no? Porque entendemos que más adelante puede cambiar. Sí, sin dudas. Bueno, hoy por hoy Rita se encuentra privada de su libertad justamente por las acusaciones que acabas de mencionar. En cuanto a lo que es su estado anímico, desde el momento del hecho hasta el día de la fecha la acompaña una permanente angustia que obviamente se ve acrecentada con la jornada que tuvimos en el día de la fecha, en el cual inició este juicio con las palabras de apertura por parte de cada una de las partes, por la Fiscalía y por la Defensa, la lectura del requerimiento de delegación y la imputación formal hacia ella. Entonces esta jornada fue muy dura, realmente pudimos ver en ella una mujer, como siempre dijimos, que está atravesando la peor angustia que podría conocer una persona. Luciana, preguntarte, y como para hacer memoria en conjunto también, y para aquellas personas que por ahí no llegaron a conocer el caso sepan, ¿cuál es la versión de ella justamente sobre lo que ocurrió en el 2020? Bueno, ese es un punto muy problemático del presente caso, porque lo ideal para cualquier persona es poder defenderse de una acusación, ¿no es cierto? Sí. Y el gran problema que tiene Rita, y que se va a probar a través de los testigos que vamos a escuchar en el juicio, es que ella al momento de los hechos estaba atravesando lo que se denomina una psicosis puerperal. Esto, que no es un invento de la defensa, ni es un invento de ella, es muy por el contrario algo que está comprobado en la ciencia. Algo que en casos similares han llevado a la absolución de muchas mujeres que estuvieron en situaciones como las de Rita. Este punto relativo a la psicosis puerperal hace que ella no pueda recordar qué fue exactamente lo que ocurrió al momento del hecho. Pero a eso se suma una circunstancia que es, podríamos decir, incluso constitucionalmente más grave, que es el hecho de que la Fiscalía, que es quien tiene que mostrar cómo sucedieron los hechos con pruebas, no tiene elementos. Es como decimos desde la apertura y desde las palabras iniciales que brindamos hoy en el tribunal. No hay ADN, no hay huellas, no hay testigos, no hay cámaras, no hay sangre de ella, no hay sangre de la bebé en ella. Entonces todas estas cuestiones hacen un caldo lamentable para este hecho de que no tenemos una certeza, y lamentablemente por esta psicosis puerperal que, como decimos, se va a probar adecuadamente con la ciencia que la avala, Rita tampoco puede entender hasta el día de hoy qué fue lo que ocurrió ese día. Luciana, más allá de esta cuestión, se dice también de que Rita ingresó al hospital con un documento falso para tener a su nena. ¿Cuál es el problema? Sí, ¿cuál es el problema? Rita, recordemos que no tuvo un embarazo convencional. Rita se enteró del embarazo, como mucho podemos decir, en la semana 34. En realidad la prueba fehaciente es en la semana 38. Diríamos como demasiado la 34 porque es dentro de la confusión temporal que ella tiene, lo máximo que se podría extender. Es decir, como demasiado, ella en la semana 34 se entera de su estado de gravidez. Y ustedes dirán, ¿cómo no sabía? Claro. Rita, para quienes me han visto fotos, es una persona de extrema delgadez que hasta el momento de parir nunca tuvo panza. No tuvo ningún síntoma de embarazo, no tuvo ninguna manifestación del estado de gravidez, como si incluso ya había tenido un embarazo anterior, porque Rita al momento de los hechos tenía ya un hijo anterior, entonces ella sabía cómo era estar embarazada, circunstancias que en el embarazo anterior había tenido. En este caso no tuvo nada. De hecho, meses antes había sido diagnosticada a través de una ecografía con un fibroma. ¿Qué pasó con esto? Esta situación de no saber que estaba embarazada y enterarse sobre la situación momentos antes de tenerlo, porque en realidad en la semana 38 ella tuvo a la bebé a la semana, en la semana 39,
esto generó justamente que ya antes de ir al hospital, ella tuviera estas secuencias de negación, de disociación que se van a explicar. La cuestión relativa al DNI es una cuestión muy compleja, porque ella, si bien presenta un DNI de otra persona, cuando firma con su nombre y su apellido. Entonces es complejo este tema o esta cuestión relativa al uso de esa documentación, que igualmente no configuraría, o por lo menos no está en la acusación como un delito en sí. Lo que sí está es la cuestión relativa al hurto, pero no sabemos, o no hay en la acusación, parámetros relativos a cuándo, cómo, dónde, que son lo que denominamos las circunstancias del hecho que deberíamos tener en claro para llegar a un juicio. Igualmente, todo este punto también incluso nos marca cuán perdida estaba Rita en todos estos momentos, que no son igualmente factores aislados, sino que los especialistas van a explicar que esto que a ella le sucedió es algo que se genera muy comúnmente en mujeres con antecedentes como los que tiene Rita. Lamentablemente esta es una cuestión que uno dice muy privada, ¿no? Pero en este caso ya ha sido pública y Rita entiende que es necesario para comprender. Este punto es relativo a que ella fue una niña que en toda su infancia fue víctima de abusos sexuales intrafamiliares. Esto genera en estas personas negación, que la generan como un mecanismo de defensa. Cuando encuentran situaciones traumáticas que no pueden manejar, recurren a ese elemento defensivo que desde la psicología, como digo, se va a probar que es algo estandarizado, algo científicamente comprobable, y en el caso de Rita, sobre todo por todos sus antecedentes, esto es justamente lo que llevó a que ella tenga muchísimas situaciones en las cuales se iba advirtiendo que no estaba, como es el término exacto, encajada en la realidad. Por el contrario, tenía un desenganche de la realidad a nivel psicológico que, como digo siempre, lo van a explicar quienes tienen realmente la expertise en esto, que son los profesionales que vendrán como testigos a partir del día de mañana. Bien, estos profesionales, Luciana, son los que, diagnosticaron esta psicosis de manera oficial. Sí, es así. Tenemos pericia que diagnostica la psicosis puerperal, tenemos otras pericias también que hablan de la negación, de la disociación del embarazo, de las características y condiciones del puerperio. Tenemos también las ecografías de Rita, en las cuales se ve, por ejemplo, el fibroma. Es decir, tenemos muchísimos elementos probatorios que hacen a que hoy podamos tener esta defensa activa. Luciana, lo primero que se nos ocurre cuando se dicen de que llegó hasta la semana 34 sin síntomas es, pensar en cómo esa criatura no se movió, ¿no? Porque de hecho cuando ya a partir de los 5 meses, 4 meses, uno empieza a sentir al niño que se mueve. Bueno, y es un punto que también para Rita era conflictivo. ¿Por qué? Porque ella en su embarazo anterior había sentido los movimientos de su hijo, no había tenido su periodo menstrual, había sentido dolor de pechos, había tenido náuseas, de las náuseas habituales de un embarazo. Cosas que ninguna se dio en este caso. Tuvo su periodo durante todos los meses, no tuvo dolor de pechos, no tuvo las náuseas propias del embarazo, sino que dolores muy distintos, y no sintió a la bebé moverse nunca. Todas estas cuestiones que parecen una cuestión increíble, las van a explicar los médicos, van a explicar que se da en muchas más situaciones de las que creemos. De hecho, creo que es muy llamativo que a raíz de varias notas que dimos en prensa en estos días, se han comunicado distintas personas conmigo puntualmente, contándome de situaciones similares de embarazos inesperados. Bueno, por supuesto que también existen libros escritos al respecto, existen muchos estudios en medicina, existen hasta programas televisivos que hablan de esta cuestión, no es algo nuevo, no es Rita la primera mujer que atraviesa algo así, pero sin dudas es algo que necesitamos probar en el juicio, y por eso vamos a escuchar a especialistas, ginecólogas, obstetras, que nos van a explicar cómo este fenómeno sucede, cómo se da y cómo irrumpe en un puerperio no tradicional, porque el puerperio ya de por sí es una situación mental compleja para cualquier mujer. Imagínense más aún para una mujer que no tuvo el tiempo de preparación en el embarazo, que venía con una situación de salud mental
en detrimento, recordemos que estaban en plena pandemia, en el momento más estricto de la pandemia, con un encierro de meses, ella encerrada sola con su pareja y su hijito de 3 años, hasta a ese momento. Ella con una situación anterior de traumas en la infancia, con una anemia crónica, todas cuestiones que hicieron a este lamentable desenlace. No fue producto de una violación, fue el embarazo. No, claro, no, fue engendrado por el contacto con su pareja. Sí. OR, la niña, es hija de Rita y su pareja, el padre de su hijo anterior también, con quien convivía, con quien hasta el día de hoy tienen una excelente relación. Una persona que hasta el día de hoy no solamente la defiende, sino que le pide a la justicia de familia para restablecer el vínculo de ella con su hija, con la hija en común. Vamos a escuchar que es una persona que la caracteriza a ella como una excelente madre, que es una declaración coincidente. No nos olvidemos que Rita es maestra jardinera. Rita tenía como proyecto de vida, junto con su pareja, continuar formando su familia. Ellos esperaban poder tener una hija a la que incluso le pondrían el nombre que hoy por hoy lleva su nene. Luciana, para poner en contexto también la otra parte, ¿no? La denuncia, de dónde viene, vos nos contás que Rita no recuerda lo que pasó en el momento que deja a su hija en la zona que ya conocemos. Pero, ¿qué dice la contraparte? ¿Pudieron hacer los análisis correspondientes a ver si encontraban ADN en la nena, en el puñal que encontraron también, en la sangre que tenía la bebé? ¿Se sabe algo de esa parte? Es que justamente ese es el gran problema. Los análisis, los estudios, las investigaciones se hicieron todas, pero no arrojaron resultados en contra de nuestra defendida. Ese es el primer punto que la defensa plantea. Sí. ¿Y aparece otro ADN? Perdón, ¿aparece otro ADN de otra persona, además del de la beba? No aparece ADN, no aparecen huellas, no hay testigos, no hay cámaras que filmen el hecho. La verdad es que en la acusación ninguno de estos elementos está presente. Y esta es una cuestión compleja porque para derribar el estado de inocencia que rige para cualquier persona, esto de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es necesario contar con elementos, es necesario poder vincular al sujeto al que se le atribuye un hecho con el hecho en sí. Esto es como si hablamos de un homicidio en el cual no tenemos nada que vincule a la persona que acusamos con el arma en cuestión. Esta sería una acusación completamente impensada quizás, y bueno, en el presente caso es lo que esta defensa sostiene que hay. ¿Rita salió sola del hospital? Sí. Esto, recordemos nuevamente, estábamos en un contexto de plena pandemia. Claro. Rita no tuvo contención psicológica, es decir, no tuvo intervención de un equipo de salud mental en el nosocomio, aun cuando fue una persona que ingresó pariendo con trabajo de parto en curso, sin panza, con cuestiones que ya se atribuían o se podían haber advertido de que ella efectivamente no estaba bien. Otra de las cuestiones es, por ejemplo, el momento de la registración, cuando a ella le preguntan cómo se llama tu hija, dice Jerónimo, dice el nombre de su hijo anterior. Estas cuestiones que deberíamos se deberían haber advertido el estado de ella en el que estaba, de que no estaba bien. Bueno, nada se advirtió, se la trató como a cualquier otra paciente. Se vio por parte del equipo del nosocomio que ella era la única paciente que estaba sola, entró y salió sola, y aún así, como digo, no tuvo ningún tipo de intervención de un equipo de salud mental. Perdón, ¿y qué dice su pareja? ¿Con quién estaba esa criatura al momento en que sucedió todo? ¿A cargo de quién estaba? ¿Vos te referís a la bebé? Sí, la bebé. Ella sale del hospital, Rita sale del hospital con su hija. El problema es que nadie en la familia de ella sabía que ella estuviera embarazada. Y esta es una cuestión que muchos se preguntan, ¿no? Y que muchas acusaciones se hacen en relación a por qué ella no contó. Sí, bueno, ella estuvo, la nena tenía 2 días ya, ¿no? Cuando pasó lo que pasó. ¿Quién estaba a cargo de esa criatura al momento del hecho?
en la casa. Rita era la única persona que tuvo contacto con ella, que estuvo con ella en los días de internación. O sea, esos 2 días, perdón, esos 2 días previos, o esos 2 días de nacida que tenía la beba en ese momento, ¿eran los 2 días que pasó en internación? Claro. O sea que después de salir del hospital no llegó directamente a su casa, claro, no estuvo con su hermano, no estuvo con el padre, la no criatura. la conocieron. Nada. De hecho, hay una cuestión acá que es muy importante. Este punto de por qué nadie sabía que Rita estaba embarazada. En primer lugar, porque la realidad es que ni siquiera Rita entendía que estaba cursando un embarazo. Rita, hasta el último momento, estaba convencida de que lo que ella tenía era un fibroma. Un fibroma que está diagnosticado, que las pruebas están en el expediente, que efectivamente ella tenía. Esta imposibilidad de comprender su embarazo para Rita es lo que hace que ella no lo transmita, porque ella no pensaba que verdaderamente esté embarazada. Y otra cuestión es, nos preguntaríamos cómo uno no se va a dar cuenta de que la persona que tiene al lado, con la que duerme todos los días, está embarazada. Repito, ella no tenía panza, ella no tenía ningún síntoma de embarazo. Entonces, el hecho de que le dijeran a la familia, Rita tuvo un bebé, fue algo tan sorpresivo para el resto como para ella misma. Claro. Entonces ahora lo que queda es, bueno, la criatura fue apuñalada, fue metida dentro de una bolsa, la dejaron cerca del arroyo, pero no se sabe quién. Ese es el primer punto. No existen elementos probatorios para determinar quién fue la persona que realizó la conducta. Esto no es menor, por supuesto. No. Pero en un segundo término, también lo que debemos ver es lo siguiente. La persona, si el tribunal es lo que decíamos en las palabras iniciales, para el hipotético caso de que se considere que eso está aprobado, lo cual esta defensa sostiene que no es así, porque vayamos de nuevo a que una mera conjetura indiciaria, es decir, que haya sido la última persona vista con la bebé, no puede ser nunca un fundamento suficiente para decir que tuvo vinculación con el hecho. Esto es lo que se denomina meros indicios, que no pueden nunca sostener una acusación válida en nuestro sistema constitucional. Pero igualmente, aunque el tribunal lo considerara de esa forma, se tiene que probar que esa acción se llevó a cabo de manera voluntaria, con el pleno y consciente uso de sus facultades. Este punto, obviamente, choca de manera directa con la psicosis puerperal que, como decimos, va a estar acabadamente probada en el juicio que atravesó Rita. Entonces, en el peor de los casos, si consideráramos que el hecho material se encuentra probado, Ahí se nos corta. Hay que derribar por parte de la acusación, ¿no es cierto? Sí. Perdón. Sí, ahora sí, ahora hay que derribar. Hay que derribar esta idea, ¿no es cierto? Esta base científica que vamos a exponer de que ella efectivamente no podía conducir sus acciones porque no estaba en ese uso pleno de sus facultades mentales. Que por ahí, reiterando esta cuestión que quizás es un poco abstracta, el delito exige. El delito es un delito doloso. Ella lo tuvo que haber cometido. Tienen que probar que ella lo cometió con toda la intención, sabiendo lo que hacía y actuando en consecuencia. Es decir, si hay una situación de psicosis puerperal probada, como vamos a entender que la hay, nunca se le puede imputar esta acción a esta persona. Bueno, vamos a lo que se le imputa. Hoy decíamos Patricia Clarici, la fiscal del juzgado, requirió que sea juzgada por homicidio calificado, por el vínculo en grado de tentativa en concurso real con hurto y alteración de identidad de un menor de 10 años. ¿Cuál es la pena para esto? ¿Qué cantidad de años de pena? En realidad nuestro sistema no establece los años en efectivo, esa es una cuestión que se determina por el tribunal. El caso puntual es el delito de base, que sería la tentativa de homicidio. El homicidio calificado es el delito con la pena más alta en nuestro código, tiene pena de perpetua. Esto por la calificación de tentativa se reduciría de un cuarto a la mitad, pero a su vez se le sumarían las cuestiones relativas a los otros dos delitos en concurso, que son el hurto y la alteración de identidad. Igualmente, como decía, con relación al hurto, no hay un relato circunstanciado del hecho. Hay un tramo de 6 meses en el cual se estima que el mismo podría haberse cometido,
Imagínense ustedes de defenderse de algo que no nos dicen cuándo, cómo ni dónde se supone que cometimos. Claro. Esto realmente nunca podría dar base. Seguro. Es una sentencia condenatoria. Claro. Y por otro lado, Sí. en relación a la alteración de identidad, tenemos el grave problema para la acusación, en este caso, de que en realidad la menor O nunca fue inscripta, porque Rita, dentro de su estado de psicosis, no pudo brindar la información y la documentación necesaria para su inscripción. Entonces ella es inscripta recién por su padre, días posteriores al hecho, muchos días posteriores. Entonces, alterar una identidad sin haber inscrito a la persona realmente es muy complejo que podamos sostener que existe un delito con esa magnitud, ¿no? Sí. Y consumado, Hipotéticamente, obviamente. claro, hipotéticamente entonces, ¿cuántos años tendría que ir a la cárcel en el caso en que la encuentren culpable? Lo que pasa es que no se puede determinar un año porque el cómputo de los 3 delitos se tendría que sumar. Igualmente, si a lo que se refieren es la gravedad de la pena, estamos hablando de una pena altísima. Porque, como digo, partimos ya de la base del delito con mayor pena en nuestro código, que aunque esté en grado de tentativa, por el concurso con los otros delitos, Sí. aumenta su escala penal. No te podría decir Está cuál bien, va a está ser bien. la estimación fiscal, porque no se sabe hasta el último día de juicio en que el fiscal pide la pena, pero es una pena alta. Bien. Luciana, muchas gracias. Gracias. Por favor, a ustedes.